Saludos, mis estimados colegas. Espero que se encuentren muy bien allí en su casa. Espero ser de gran ayuda para cada uno de ustedes, mis queridos colegas. Vamos a ver en el día de hoy calificaciones de rendimiento. Ya tenemos calificaciones finales, calificaciones completivas, extraordinarias, especiales de aprobación de asignatura. La calificación final de cada asignatura será igual al promedio de las calificaciones de las competencias específicas. Bien, el estudiante tiene 3 momentos más durante el año escolar previo a un proceso de retroalimentación para aprobar la asignatura con mínimo de 70 puntos. Bien, si no logra esos 70 puntos en las calificaciones finales, a la hora de sacarle promedio, entonces va a lo que es la prueba completiva. ¿Sí? Serán presentadas en evaluaciones completivas las asignaturas cuya calificación de fin de año sea inferior a 70 puntos. Las evaluaciones completivas tendrán un valor del 50%, se enfocarán específicamente la competencia donde presente deficiencias y se aplicará en el periodo que se especifique en el calendario escolar. La calificación final de la asignatura representará entonces el otro 50%. Bien, luego tiene que es evaluación extraordinaria, serán presentadas en evaluaciones extraordinarias las asignaturas no aprobadas en las evaluaciones completivas, las cuales se aplicarán en la fecha establecida en el calendario escolar. Estas evaluaciones se enfocarán en las competencias donde presente mayores deficiencias, tendrán un valor del 70% y el restante 30% es la calificación final obtenida en la asignatura. Luego tiene entonces lo que es evaluaciones especiales. Están establecidas para los estudiantes que luego de las evaluaciones extraordinarias tengan 2 asignaturas reprobadas, las cuales requieren de un proceso de retroalimentación efectiva de los aspectos no alcanzados por el estudiante. Se evalúan en el tiempo que establezca el calendario escolar también, antes del inicio del próximo año escolar, de la primera semana de agosto. Y estas evaluaciones especiales tienen un valor complementario a la calificación final obtenida en la asignatura, luego de las evaluaciones extraordinarias, donde se debe considerar las competencias que no alcanzaron el desarrollo esperado. Bien, vamos a mostrar una tabla de calificación de rendimiento y así tener una idea más o menos para aquellos maestros que van a iniciar ahora en este año escolar, que son nuevos, y aquellos maestros que presenten algunas dificultades en la hora de calcular el promedio y estas cosas. Espero que sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Y aquí tenemos una tabla de calificaciones de rendimiento, el cual muestra acá, podemos apreciar calificaciones del año escolar, calificación completiva, calificaciones extraordinarias y calificaciones especiales. Situación final en la asignatura. Note que en este bloque tenemos acá el promedio de grupos de competencia específicas, o sea, los bloques de competencia. Acá es bueno recordar que estamos trabajando por bloque de competencia. Competencia 1, competencia 2, competencia 3 y competencia 4. En un video, tengo un video que explica de manera detallada cómo va a ser lo que es en cada periodo, lo que es la sumatoria de la recuperación pedagógica, que en esta columna, en el inicio, en los talleres habían dificultades porque no habían aterrizado lo que es esta parte de acá.
De antes lo que hacíamos era que sumábamos todo lo P1 y todo lo P2. Pero ahora lo que vamos a hacer es sumar los bloques de competencia y así obtener entonces los promedios deseados, ¿sí? Bien, antes de ver los ejemplos que tenemos en el día de hoy, vamos a ver lo que es los símbolos que tenemos, ¿sí? Luego entonces hacemos el llenado. Bien, ¿qué significa PC? Competencia, o sea, promedio de competencia, promedio de los grupos de competencia específica, PC. Promedio de los grupos de competencia. ¿Qué significa CF? Calificación final. ¿Qué significa entonces CEC? Significa calificación de evaluaciones completiva. ¿Y qué significa entonces CCF? Calificación completiva final. ¿Y qué significa entonces? Aquí, a ver, EX. EX significa evaluaciones extraordinarias. Evaluaciones, perdón, CEE, calificación de evaluaciones extraordinarias. Aquí olvidé la C. Calificación de evaluaciones extraordinarias. Bien, con él, aquí tenemos la columna del 70%. Aquí tenemos calificaciones extraordinarias final. Y CF, calificación final. C, calificaciones especiales. A, aprobado. R, reprobado, que es la condición entonces final de la asignatura. Bien, conociendo esto, vamos a ver un ejemplo de un estudiante, de un caso. Vamos a suponer que el estudiante número 1 sacó en la primera competencia 68, en la segunda se le calculó el promedio y sacó 64. En la tercera competencia, el grupo de competencia sacó en su promedio acá 63, 65 se suma y entonces tenemos lo que es la calificación final. Bien, este estudiante no logró superar los 70 puntos, está por debajo de los 70. Entonces, este es un estudiante que pasa, que es la prueba completiva. Bien, entonces aquí, ¿qué hacemos? Sacamos el 50% de esa calificación final. El 50% viene siendo más o menos 32.5, ¿sí o sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Aquí dijimos que CEC, que C es calificación de evaluaciones completiva. Aquí se le da un examen y se le pone tal cual el examen, ¿sí? Sacó 70. ¿Vieron? Y aquí entonces se le saca el 50% a esa calificación, ¿sí? A esa calificación que sacó el estudiante en la calificación de evaluación completiva. Y sacó 35, ¿sí? El 50% de 70 de 35 lo sumamos. Sumamos el 50% de CF y el 50% de CEC, sea la calificación de esa evaluación completiva. 32 más 35 es 68. Bien, el estudiante no pudo entonces ahí, no pudo lograr entonces su compromiso, ¿sí? Su compromiso. A ver, 32 son 60, asimismo 68. Sumar, ¿bien? Este estudiante sigue debiendo la asignatura. Entonces sacó menos de 70, entonces pasa a lo que es una evaluación extraordinaria. ¿Sí? Una evaluación extraordinaria. Aquí entonces, en esta evaluación,
se le saca el 30% de la calificación final. ¿Cuál fue? Acuérdense que fue 65. Se le saca el 30% a 65. Ahí está, que son 20. Lo pueden hacer en su casa. Luego entonces aquí se le da una prueba que aquí se le ubica la calificación de la evaluación extraordinaria. Sacó 80. Miren, sacó 80 el estudiante. Y aquí entonces le saca el 70% de esa calificación, que viene siendo 56. Entonces se suma el 30% obtenido, que son 20, más el 70% de esa calificación en esa evaluación extraordinaria, que fueron 56, y ese estudiante ha logrado superar y aprobar esa asignatura, ¿sí? En la evaluación extraordinaria. Vamos a ver el siguiente caso que tenemos. ¿Sí? Se lo ubica acá. Lo que sacó en esa prueba extraordinaria. O se le pone un cotejito, ¿sí? En el libro de registro aparece la ubicación del número, la parte numérica, ¿sí? Pero ya eso será en consideración a su coordinador. Vamos a ver el segundo ejemplo, el segundo estudiante que sacó en la competencia 1, sacando el promedio, por supuesto, de ese bloque, 64. En la competencia 2 sacó 63, en la competencia 3 sacó 62 y en la competencia 4 sacó 65. Se suma, se divide entre 4 y obtenemos entonces la calificación final. Y igual, este estudiante no pudo lograr aprobar la asignatura, entonces va a lo que es prueba completiva. Aquí dijimos que se le saca el 50% a 65 y me da, bueno, aquí lo dejé aquí con 31, eso lo pueden ustedes modificar. Es un valor aproximado, ¿sí? Para que tengan la idea más o menos que lo que estamos haciendo es un ejemplo. Bien, aquí el estudiante sacó 65, se le saca el 50%, sí, y el estudiante acá tiene un 64, ¿sí? Un 64. Es un ejemplo para así dejar aquí el estudiante en completivo. Y tenga la idea cómo se calcula y cómo se va a llenar esta parte de acá. Bien. Aquí se le ubica entonces el 30% porque ese estudiante no logró aprobar la asignatura aquí en completivo, pasa entonces a la prueba extraordinaria y en la prueba extraordinaria se le saca el 30% de la calificación final, el cual me dio 19.1. ¿Sí? Entonces luego tomó el examen y la calificación en la evaluación extraordinaria fueron 68. Se le busca el 70% a esa calificación que sacó en el examen y tiene entonces 47.6. Sumamos 19.1 más 47.6 y me da 67. Este estudiante entonces va a lo que es pruebas especiales. En la prueba especial, este estudiante entonces va, que se le pone la calificación final, sí, que son 64. Aquí yo puse 64, pero es, bueno, vamos a hablar así con 64 pero se le pone siempre la calificación final acá. Yo lo que estoy haciendo es tratando de que ese estudiante pueda pasar acá en esta prueba especial, ¿sí? Pero noten que es siempre con el promedio de calificación acá final que va acá. Yo puse 64, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuánto le faltaba a este estudiante acá tomando como referencia esa calificación final para yo recuperarlo
o trabajar lo que es la calificación o las pruebas especiales, que son trabajos que tú vas a trabajar con el estudiante, lo que el estudiante realmente, los aspectos de la competencia que no logró alcanzar. Voy a trabajarlo base a cuánto, a 36, ¿sí o sí? Y sacó entonces el estudiante, sacó 10. Se suma y son 74. Ese estudiante en esa prueba especial logró entonces, de aprobar la asignatura. También tenemos otro caso de un tercer estudiante, ¿vieron? Que también no pudo lograr aprobar en las calificaciones finales, y ese estudiante va a lo que es a prueba completiva. El mismo paso lo hacemos, el mismo procedimiento lo hacemos, ¿vieron? El mismo procedimiento que hicimos acá y acá. Se le saca el 50% de esto, ¿sí? Lo ubicamos acá, y el 50% de la calificación que sacó en la prueba o en la evaluación completiva, ¿vieron? Y ese estudiante no pudo aprobar la asignatura en la prueba completiva. Luego se le busca el 30% de la calificación que obtuvo él final. Y ese estudiante aquí sacó 69, ¿vieron? Se le saca el 70% de la calificación en esa evaluación extraordinaria, se suma, y ese estudiante no pudo aprobar la asignatura en esa prueba extraordinaria. Entonces es un estudiante que va a pruebas especiales, ¿sí? Esta. Hubo una confusión ahorita acá, ¿vieron? Le dije que lo dejamos ahí para ejemplo, pero aquí iba la calificación final, que era 65, ¿vieron? Lo tenemos en cuenta. Simplemente un error, pero nosotros lo que estamos haciendo es ejemplo para lograr cómo llenar y cómo ir completando la tabla. ¿Bien? Que se le ubica la calificación final a ese estudiante cuando vaya a las pruebas especiales. Entonces, ¿base a cuánto ese estudiante va a ser trabajado en esos aspectos que el estudiante tuvo dificultades en las competencias específicas? Base a 36, ¿sí o sí? ¿Cuánto el estudiante sacó en los trabajos y todo lo que se logró? Base a esos 36 que le hace falta, el estudiante sacó 5. Entonces ese estudiante no pudo lograr aprobar en las pruebas especiales y es un estudiante que repite el grado. ¿Vieron? Ahí está. Espero que sea de gran ayuda para cada uno de ustedes, sabiendo que a la hora de usted trabajar con las pruebas especiales, recuérdense que son prueba completiva acá, lo que le hace falta de la calificación final para lograr que ese estudiante apruebe esa asignatura. Si no lo logró, entonces es un candidato a repetir el grado, como aquí lo vemos en el estudiante número 3. Gracias, bendiciones.